Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Estamos continuando con el estudio de la carta a los Corintios, la primera. En esta oportunidad nos corresponde el verso 7, capítulo 1, verso 7. Dice el apóstol Pablo: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nada os falta en ningún don. Esta es la primera vez que ocurre la palabra don dentro de la epístola. La palabra don se refiere a un regalo de gracia y tiene que ver con la capacidad que Dios da en las cosas espirituales. Es una capacidad sobrenatural para el servicio cristiano. Habían sido dados a la Iglesia a partir de Pentecostés, como resultado de la ascensión de Cristo, tal como lo dice la carta a los Efesios, el capítulo 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos los creyentes en Cristo reciben a lo menos un don o capacidad de parte del Trino Dios para desarrollarlo y ejercitarlo en la potencia del Espíritu Santo. Así recomienda el apóstol a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La parábola de los talentos en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, es una buena ilustración de la responsabilidad que el creyente tiene para con su Señor en el ejercicio de estos dones. Los dones espirituales son dados por Dios para el bien común de toda la asamblea. Ellos son dados para glorificar a Cristo, no al Espíritu, ni al individuo cristiano. En el capítulo 12, verso 7 de esta carta dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La mera posesión de estos dones no era en sí mismo una señal de verdadera espiritualidad. Pablo estaba en realidad dando gracias al Señor por algo por lo que los corintios mismos no eran responsables de manera directa. El fruto del Espíritu es totalmente distinto a los dones. Esto involucra la propia rendición del creyente al control del Espíritu Santo. El apóstol no podía encomiar a los corintios por ninguna evidencia de madurez espiritual en sus vidas, sino solo por lo que el Señor les había otorgado de manera soberana, algo sobre lo que ellos no tenían control alguno. Es muy importante notar que Pablo consideraba la asamblea de los Corintios como completa en cuanto a dones. En una congregación de tamaño razonable, la multiplicidad de dones hace que tal asamblea se autosustente, no teniendo necesidad de depender del ministerio o enseñanza desde afuera. Esto implica una bendición de parte de Dios y se entiende como la voluntad de Dios para cada asamblea. El método de Dios es que al plantarse una asamblea, Él provee todos los dones necesarios para que la asamblea sea una unidad completamente funcional. La falta de dones no es un problema de Dios. Él provee para su iglesia. Pero la negligencia del creyente, la falta de oportunidades para el servicio y la falta de ministerio sobre estos temas afecta el buen desarrollo de estos en la congregación. Entendemos que hay asambleas pequeñas que adolecen de algunos dones. Dios será fiel en proveerlos.
Lo importante es que cuando Dios provea haya el entendimiento y el aliento necesario para el desarrollo y ejercicio de esos dones. Mientras tanto, es de gran valor el apoyo de hermanos dotados de otros lugares que dispongan de su tiempo para ministrar a asambleas más pequeñas. Pablo dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión esperando significa anhelar, gemir intensamente, como lo hace la creación y también nosotros. Así nos enseña el apóstol Pablo en su carta de Romanos capítulo 8, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. La carta a los Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en la carta a los Hebreos capítulo 9, verso 28, el escritor dice, hablando del Señor, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El interés que los corintios habían demostrado por el inminente retorno del Señor, lamentablemente se había enfriado. Así nos declara el capítulo 15, verso 12, cuando el apóstol dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ese enfriamiento era debido a algunas falsas enseñanzas y malentendidos en cuanto a la resurrección de los muertos. Así que, desde el mismo comienzo de su carta, Pablo anima a su audiencia a que esperen deseosos el regreso de Cristo. Pablo nos dice entonces, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión, la manifestación, se refiere a su manifestación en gloria. Será cuando venga el Señor a reinar y será visto por todos los hombres. Nosotros vendremos con Él y seremos manifestados con Él, como también reinaremos con Él. Pablo usa la palabra revelación para comunicar que en su venida Cristo quitará el misterio de su ser por medio de revelar su presencia en aquel día, cuando todo ojo le verá. Segunda Tesalonicenses 1:7 nos dice, y vosotros que sois atribulados, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en el verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y el mismo apóstol Pedro en su capítulo 4 de la primera carta, verso 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Recordemos entonces que después del rapto de la iglesia tomará lugar el tribunal de Cristo. Los santos entonces recibirán la gran variedad de recompensas
que el Señor tiene preparadas para quienes han desplegado una vida fiel de servicio. El despliegue de estas recompensas ocurrirá en su manifestación, cuando todos los santos bendecidos, después del tribunal de Cristo, serán unidos a Él en gloria y en el gobierno de este mundo. El fiel ejercicio de los dones por amor al Señor en el presente es una preparación para el ejercicio más pleno durante el milenio. Que Dios les bendiga en este día a todos los santos en Cristo. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi Maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar. Más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz por la cruz, más rica esperanza, más obras de aquí, más ansia del cielo, más gozo de allí.